Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 67, es el Yux G7, antiguamente llamado Yux Kamanik. Esto es en idioma maya y básicamente significa mano lunar azul. ¿Por qué? Bueno, porque la mano, como ves mi mano, es la que tiene la posibilidad de ser la curación. Acordate que las esencias de los sellos de las letras van como evolucionando, del sello 1 al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 y hoy estamos en el 7. Cuando llegamos al sello 7, el ser, que comenzó siendo el ser en el sello 1, después pasó a ser el aliento del ser en el 2, después pasó a ser la intuición y así sucesivamente. Ayer, que fue la oportunidad, hoy es la curación. Y es la curación que logra la transformación de la oportunidad de ayer. Si ayer la oportunidad estaba desarrollada por el poder de la muerte, hoy la curación está desarrollada por el poder de la realización. ¿Ok? Entonces, hoy se sella el almacén de la realización. Hoy el Yux G2, operando por el Yux destino de cada uno, está desarrollando el entorno de cada persona. El mundo que tenemos en común es desarrollado por G2 y G2 nos dice: G2. Yo soy musical. Con la ciencia de la vida, polarizo con el fin de conocer estabilizando la curación. Sello el almacén de la realización con el tono lunar del desafío. Me guía el poder de la autogeneración. bueno, eso es lo que nos dice G2 el día de hoy. Nos dice de que va a estar creando alrededor nuestro en función de su mandato. Ese es su mandato universal porque es de un poema universal de 260 estrofas. Cada estrofa le corresponde a un yux. Un yux es una unidad de tiempo. Para que esa unidad de tiempo, al desarrollar conciencia de existencia, su existencia se desarrolle en función de lo que el mandato dice. Esto es un ordenamiento matemático de una frecuencia llamada 1320. Son 13 tonos, 20 sellos. Estos tonos y sellos son los factores primarios de esta factorización matemática. Estos factores hacen que los atributos del sello y los atributos del tono se combinen de tal manera creando la estrofa. Esto es absolutamente científico. Acá no hay una hechicería casual, sino que hay una magia planetaria absolutamente bien intencionada por Dios, porque esto no es algo creado por seres humanos, fue algo descubierto por la civilización maya. Lo desarrollaron a su entendimiento, que era relativo a la naturaleza. Por eso en el calendario maya Yux Kamanik significa mano lunar azul, y tenemos también dragón y tenemos mono y tenemos un montón de cosas de la naturaleza en el calendario maya. Es más, nosotros en Cronocracia estimulamos el aprendizaje del calendario maya tal cual como fue dado a fines del siglo pasado. A partir del año 1984 se desarrolló el calendario por la paz, un movimiento también para imponer este calendario. No se logró imponer, pero sí se logró que muchísima gente evolucionara muy rápidamente, jugando con los arquetipos psicológicos que la civilización maya desarrolló a partir de su observación de la naturaleza, de cómo las unidades de tiempos de la frecuencia 1320 se desarrollaban y se corregían a su vez una entre otras. De esa manera se supone que la naturaleza fue evolucionando al punto tal de poder crear nuestros cuerpos y que nosotros, almas humanas, almas del alma madre del cuerpo de Dios, hayamos podido obtener el estadio de ser conscientes de nuestra existencia desde nuestras formas físicas. A partir de ahí se nos fue desarrollando cada vez más el arte de nuestros sentidos. Empezamos a cuidar de nuestras manitas. En vez de utilizarlas para cosas forzosas o como
herramientas para poder caminar, como eran los cuadrúpedos, nosotros empezamos a utilizar las manos para embellecernos. Nuestras apariencias, nuestros cuerpos, nuestros entornos, ayudarnos para poder obtener comida e incluso para crear herramientas. Con el tiempo, eso que fue una necesidad se convirtió en un goce, se convirtió en un hobby, y los seres humanos empezaron a dedicarse al arte en sus tiempos libres para crear simplemente hermosos momentos. El arte de los sentidos fue evolucionando, en paralelo fue evolucionando la mente humana, a medida que cada vez iba teniendo mayor conocimiento de lo espiritual de la mente, que es absolutamente científico de la vida y es absolutamente artístico de los sentidos, tanto al punto tal que es espiritual, es un ritual pi de la mente, de vida, sentidos, mente, de poder tener una observación total de la existencia en cada holograma de la vida para poder recrear el próximo. Y así es que polarizo con el fin de conocer. El día de hoy, Dios alrededor tuyo va a estar desarrollándose de tal manera. Y si logras observarlo, vos siendo tu Yux destino, yo por ejemplo, como te digo siempre, yo soy A3, pero quizás vos sos un F5, un X8 o etcétera. Bueno, seas el Yux que seas dentro tuyo, ese es el Yux que vas a hacer toda tu vida. Pero ese Yux tuyo tiene que alternar con ser el del día, para poder crearte las sensaciones del mundo dentro tuyo como si el mundo existiese fuera tuyo. Y de esa manera Dios desde adentro tuyo puede proyectarse en esas formas que estás observando del mundo, del holograma cósmico de la creación, de ese lugarcito que te corresponde en donde te encontrás. Dios está haciendo todo lo demás, porque en sí ningún ser humano existe en el tiempo del otro. El que actúa a ser todos los otros siempre es Dios, pero lo hace siguiendo lo que el otro hizo en su línea de tiempo. Así es que en un instante presente se tejen las existencias de 8.100 millones de líneas de tiempos de almas humanas para que éstas, sincronizadas entre sí, energicen el planeta Tierra, le dan vida al planeta Tierra. Todas las cosas están vivas porque están creadas dentro de nosotros. Una niña me preguntaba, ¿entonces un perro no tiene alma? Le digo, no, porque no necesita almacenar. Quien almacena los datos sos vos de la existencia del perro. Al observarlo le estás dando tu vida, al observarlo le estás dando tu energía. Te pertenece tanto como te pertenece tu dedo gordo o el índice. Así de hermosa es la naturaleza, es algo que es nuestro, por eso tenemos que cuidarla, por eso tenemos que amarla. Porque nosotros somos las entidades como almas humanas que estamos creando el mundo dentro de nosotros, de hacer que ese mundo dentro de nosotros sea lo más confortable, lo más bonito y lo más agradable posible. Incluso si en tiempos pasados, por seres como nosotros, pero que se salieron de la frecuencia 1320 en algún momento y empezaron a desarrollar caos, en sus caos mentales también terminaron destruyendo la naturaleza primaria y la terminaron convirtiendo en una naturaleza autodestructiva que se comen unos a los otros. Esa no es la verdadera naturaleza. Con el tiempo esa naturaleza se va a modificar. Si 2/3 de la humanidad lograrían ser Yux, o sea, lograrían ser conscientes de los Yux destinos, de sus fechas de nacimiento y además estudiasen un poquito el conocimiento cronocrático de cómo Dios crea la chispa vital, de cómo la chispa vital crea el cuerpo, y etcétera, 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 todo eso ayudaría muchísimo a que el encantamiento planetario que se sostiene hoy en las almas humanas para que el mundo sea como es, el mundo cambiaría, de repente, como en un sueño. Porque como te lo dije días atrás, el mundo, la realidad, es un sueño colectivo. Se funda en base a lo que el colectivo cree. Si la mayoría cree en tal cosa, de tal manera es el mundo. Por consecuencia, Dios en la actuación de ser todas las cosas. La única manera de poder cambiar la actuación de Dios y que sea mejor para todos, y la única manera de que la naturaleza del mundo
no se convierta en un caos en donde realmente la existencia va a ser imposible en el futuro si seguimos en el caos, la única manera es encontrar Pax. Y Pax es el tiempo de paz. Y el tiempo de paz se produce matemáticamente a través del desarrollo de los ciclos de la frecuencia 1320. Todo eso es lo que el conocimiento cronocrático te puede proveer para tu iluminación, para llegar a un estado de conciencia en el cual te des cuenta que iluminación es igual a tener los ojitos abiertos. Mira, ahí, ¿ves? Con los ojitos bien abiertos estoy iluminando el plasma de mi cuerpo. Acordate que te comenté en el día de ayer, día del rayo plasmático, que el alma es plasma, es como un fuego interno, pero que no tiene color. ¿Ok? Pero es mentira. Cuando tenés los ojos abiertos, estás viendo el mundo, es tu alma, que se llena de colores, se impregna de colores según el holograma de la vida de ese momento. Y el holograma de la vida de ese momento es un holograma cósmico de toda la creación, en la cual vos te encontrás en un lugar determinado de ese holograma, en un lugar determinado del mundo Tierra. En ese gran holograma, en el mundo Tierra, ahí donde te encontrás, el mundo Tierra realmente no existe, es una lectura de datos que está haciendo tu chispa vital en el momento en que te está creando la energización de tu cuerpo. Eso es en un instante presente, tu chispa vital fue todas las partículas subatómicas de tu cuerpo y a su vez hizo toda una lectura de la base de datos del cosmos, de la creación, del holograma cósmico, para poder igualar las sensaciones de tu cuerpo y tu cuerpo a cómo aparece tu dibujo de tu forma dibujado dentro del mandala cósmico. ¿Se entiende? Entonces, espero que hagas el mejor uso de este conocimiento. Hoy, el día de hoy, Dios te puede favorecer porque va a estar ejecutándose para conocer. Y su esencia es la curación. Así que es un día muy bonito para sentarte cómodo, observar el mundo alrededor tuyo y dejar que la frecuencia 1320 operando ya desde adentro tuyo con todo el conocimiento que ya tenés, con todo lo que ya has aprendido en estos días, en estos 67 días, los atributos de los sellos, los atributos de los tonos, cómo se configura el mandato, la lectura de esos mandatos que has estado haciendo todos los días, el saber que no solamente alcanza con leer el mandato del día, tenés que recordarte tu propio mandato de tu Yux destino, porque siempre sos dos, sentí dos, sentí dos, sentí dos. ¿Cuántos sentí? Sentí dos. En mis sentidos sentí dos. Uno dentro, otro fuera. El de afuera está creado con sensaciones del de adentro. El de afuera no existe por sí solo, son sensaciones desde adentro, es es un subproducto del producto de uno mismo, el mundo. ¿Ok? Y esa es la magia que hace que el afuera todo el tiempo esté cambiando. Todos los días cambia de Yux, todos los días cambia. Eso hace que los 260 Yux se encuentren enarbolados alrededor tuyo todo el tiempo. Incluso en la factorización de energía de tu chispa vital, en un instante presente, hay toda una secuencia de yux tras yux de permutación tras permutación de la chispa para igualarse a tus partículas subatómicas. ¿Ok? Así que bueno, conciencia de la vida. Bueno, más científico de lo que te estoy diciendo podría serlo, obviamente, pero ya no me entenderías. Entonces trato de hablarte científicamente con las cositas que has ido aprendiendo en esta cronomeditación. Polarizo con el fin de conocer. Polarizo. Bueno, polarizar es básicamente, tenés un concepto y haces así, tú lo pones en un polo, lo pones en otro polo y haces que esto genere un absoluto. El contenedor de lo absoluto es el tono lunar, por eso se le llama el tono del desafío. ¿Ok? Acá tenemos con el tono lunar del desafío. Pues es un gran desafío poder polarizar, sobre todo algo como la muerte. Acordate que ayer el poder del día de ayer fue la muerte. En cambio, el poder del día de hoy que se está sellando es la realización. Y yo te pregunto, ¿de qué estás haciendo esta realización uso? ¿La estás usando para la muerte de ayer?
¿Para el poder de la muerte de ayer? ¿O para aquello que sobrevivió ayer? Porque antes de ayer en T13 era para sobrevivir, yo perduro con el fin de sobrevivir. Después vino la muerte a iniciar esta onda. Qué fuerte, se necesita de mucha fuerza vital por parte de T13 para poder sobrevivir a B1, cuyo poder es la muerte. Entonces, si logró sobrevivir la información de la onda pasada, que fue la iniciación de esta etapa de 52 días, 13 días de el espacio, el propósito estaba relacionado con el espacio, ahora el propósito está relacionado con la muerte. ¿Por qué? Porque en el espacio se produce la muerte. Cuando vos estás proyectando autoexistencias, ideas autoexistentes alrededor tuyo, van a dejar de existir. Van a durar durante un tiempo y van a morir. Todo lo que es proyectado al mundo muere. Por lo tanto, todo lo que sale al espacio a explorarlo, que esa era la idea o el propósito de lo que se estableció durante los 13 días anteriores, en esta onda vamos a aprender a que todo eso va a morir. Y al morir va a enlazar de mundos. Por lo menos eso era la idea que tenían los mayas, que después de la muerte había un enlazamiento de mundos. Por ahí la verdad es mucho más cruda, por ahí la verdad es que son solamente datos, y que una vez que ya son utilizados afuera, en la matriz de factorización de energía en el mundo, donde los tenés enarbolados, creados y todo lo que te conté de la creación y sus criaturas, después de que finaliza el periodo de tiempo de existencia de cada una de esas cosas, simplemente esas cosas desaparecen, dejan de existir, no van a ningún lado, no hay ningún otro mundo. Pensalo, porque quizás es así. Esa es la capacidad que tenés como ser humano, de poder pensar las ideas. No te aferres a una idea hasta no estar 100% seguro de que es así. Incluso con todas estas verdades que yo te digo, son las verdades que yo he desarrollado dentro mío, en mi sabiduría, después de años y años y años y años de crononauta, de estar viajando y navegando el tiempo, de la existencia de mí mismo y del mundo dentro mío y del mundo fuera de mí, según la versión que me enseñaron en el colegio y que a vos también te enseñaron. ¿Ok? Así que bueno, ¿qué otra cosita linda nos dice el mandato? Estabilizando la curación, qué bueno eso. O sea, la única manera de poder lograr este gran desafío lunar, del tono lunar, para que se selle el almacén de la realización, si polarizo con el fin de conocer, tengo que estabilizar la curación. Estabilizando la curación voy a poder lograr polarizar con el fin de conocer. ¿Y qué es lo que voy a conocer? No sé, puedo conocer muchas cosas. Puedo conocer a unos amigos nuevos, unas amigas, un amor quizás. Puedo conocer muchas cosas realmente. Puedo conocer a partir de la lectura de un libro, puedo conocer a partir de cualquier cosa que esté experimentando. ¿Está? Entonces, poné atención también en eso. Si el día de hoy te está invitando que todo lo que va a realizar alrededor tuyo es para conocer, aprovecha eso. A ver qué te enseña el mundo. A ver qué te dice el mundo. ¿Qué te dice Dios a través de esa lectura que vos haces sobre la existencia de Él, observando su mundo, sus criaturas, su creación? Si conectás bien con tu frecuencia 1320 de todo lo que vos sos como Yux Destino y el mundo que tenés alrededor, es muy posible que puedas decodificar la navegación de Dios, de ser eso a eso, eso a eso, 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 eso. Ubicuidad, siempre es uno por vez. Pareciera que están todos moviéndose simultáneamente, pero siempre es uno por vez. ¿Ok? De esa manera vas a poder encontrar a tu chispa vital en su mayor grado de conciencia, navegando en el mundo que tenés creado dentro tuyo y a su vez relacionándote con eso, con tu chispa y tu chispa con vos. Y de esa relación se va a establecer una comunicación de puro espiritual que es, de puro espíritu, y vas a poder charlar con tu Dios, que es el mismo que el mío, pero bueno, en tu caso es distinto, y en el caso de aquel es distinto, porque vos lo estás proyectando y yo lo estoy proyectando. Cada alma humana está proyectando a Dios al mundo. ¿Ok? Entonces, según cómo vos estás calibrado, sintonizado en tu frecuencia de tiempo y etcétera, Dios puede ser que salga afuera y sea tu amor, o puede ser que Dios salga afuera
y simplemente no dures mucho, amigo. Si venís por mal camino, muy posible que termines eliminado en este mundo. Bueno, que sigas jugando muy bien el juego de la vida. Chau, chau, hasta mañana.